este momento a nuestro invitado, tenía ya aquí en el estudio un ratico, Tito López, vicepresidente con Industria y presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica y de Funda Farmacia. Tito, siempre un placer verte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Pedro, bueno, primero que nada, muy buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa, bendiciones para ti y todos tus radioescuchas. Amén, y que se les distribuya a todos esos radioescuchas que están a esta hora y que no tengan estrés. Y bueno, siempre nos gusta hablar contigo, generalmente vienes con buenas noticias, la industria farmacéutica siempre sobresale. En la última encuesta de coyuntura que vino Luigi Piccella, nos habló muy bien del sector, el crecimiento y bueno, que yo creo que en algún momento va a ser uno de los sectores fundamentales, exportación, generador de divisas. La calidad del producto venezolano es excelente y eso lo comprobamos siempre con todos los productos que usamos hechos en Venezuela. Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, fíjate, sí, Pedro, la industria farmacéutica ha mantenido una sostenible recuperación, ¿no? En estos últimos 3 años. Estos primeros 7 meses hemos mantenido un crecimiento por el orden de 2.4% en lo que respecta en unidades. Quizás estos 2 últimos trimestres han sido un poco más cuesta arriba que el último trimestre del año 2022. El último trimestre del año 2022 mostró un crecimiento de 53%. Estos 2 primeros trimestres hemos estado por debajo, pero sin embargo todavía tenemos un acumulado de 2.4, pues estamos en números azules en lo que respecta al el mismo periodo de tiempo del 2022. Déjame decir algo, porque no es lo mismo cuando vienes una caída que empiezas a recuperarte, a subir un 50%, que cuando ya estás subiendo, lograr ese 50% es muy difícil. Lo importante es mantenerse o seguir en crecimiento. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, tú te comparas de repente con años anteriores que estuviste muy por debajo en lo que respecta a crecimiento o vienes de estar 6 años consecutivamente en caída, que se perdió casi un 75%, cualquier resultado siempre se va a ver positivo, ¿no? Sin embargo, yo creo que se está estabilizando el mercado farmacéutico, todavía queda mucho camino por recorrer, todavía quedan algunas moléculas que hay que incorporar a lo que viene siendo el arsenal terapéutico. Estos 7 primeros meses, en comparación con el mismo periodo del año pasado, tenemos 2.600.000 unidades más, ¿no? Nosotros pensamos que todavía creemos que podemos tener un último trimestre en positivo, más o menos cerrar entre unos números entre un 2 a un 4% de crecimiento en unidades. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque hay muchas empresas que están regresando al país. Yo no sé si tú sabes de la representación del laboratorio Pharma ahora con GlaxoSmithKline, PG también, lo que viene siendo Procter & Gamble, y eso gracias a Dios va a sumar y multiplicar más que restar y dividir, pues son generadores de empleo, son también generadores de pago y tributos para el Estado venezolano. Yo creo que es en positivo y no solamente con y generador de empresa, medicina, ¿no? que también importa, ¿no? Exactamente, y también, bueno, hay grandes empresas que también están revisando todo su portafolio de productos, están ampliando plantas, incorporando nuevas moléculas al mercado. No solamente estamos hablando de esta gran empresa, sino de otras que también pueden producir 70, 100 millones de unidades, que tienen más de 80 y 100 años dentro del mercado farmacéutico venezolano. Sí, te pregunto, cuando hablas de unidades también incluyes el sector de alcoholes, porque el alcohol con todo este advenimiento del COVID hizo que creciera la industria exponencialmente. Bueno, fíjate, en el caso del alcohol, evidentemente que cuando los años del flagelo del COVID, lamentablemente fue un producto, el number one, digamos, del mercado farmacéutico, aun cuando nosotros no lo producimos, ojo con eso lo producen las destilerías, pero es un vehículo que se utiliza para asepsia de plantas, también va como insumo dentro de algunos de los medicamentos, ¿no? Fue un producto que marcó la pauta dentro de los primeros lugares, hoy día no es así, ¿no? Por eso te digo que se está estabilizando hoy día. Claro. Las clases terapéuticas como cardiovasculares, metabólicos, analgésicos, antiinflamatorios, van en crecimiento porque tienes presentaciones mucho más accesibles. Los costos son mucho más, digamos, acordes, aun cuando, bueno, el problema económico y financiero es otra cosa, pero por lo menos en la industria farmacéutica mantener un precio promedio de 3.90, 3.70 centavos de dólar es un trabajo titánico, y eso se ha logrado porque muchas empresas farmacéuticas responsablemente han lanzado al mercado presentaciones mucho más accesibles, sí. 10 tabletas, 7 tabletas, etcétera, ¿no? Mira, están ocurriendo muchos más fallecimientos de personas por problemas cardiovasculares y bueno, uno consume sus remedios, pero he visto que las presentaciones 8 miligramos han subido a 32 hasta 64
miligramos. Esto es también como medida preventiva. ¿Qué está pasando ahí? Pues eso puede ser un indicador también, ¿no? Bueno, sí, no, eso sí ya, Pedro, es un tema de que se lo dejo yo a lo que viene siendo el especialista en este caso, ¿no? En este caso estamos hablando de productos cardiovasculares. El cardiólogo es el que se encarga quizás de ajustar la dosis recomendable para el tipo de paciente, ya Sí, sea pero por antes no se problemas de producían, ahora se hipertensión. producen de mayor presentación. Mira, otra cosa, ¿viste la película de lo que son Los los remedios, medicamentos, los opiarios en los años 80? sí, Painkiller. sí, sí, parte de eso, pero tú me estás hablando también de la serie, ¿no? Sí, de la Ajá, serie. sí, de la serie. No, no la he terminado de ver, pero estoy en eso, sí, Ah, estoy bueno, revisando. sí. Pero Vi fíjate lo de cómo la ha cambiado. oxicodona y todo esto también es otra serie que se ha visto cuando el consumo en los Estados Unidos que trajo cualquier cantidad de mortalidad por el uso excesivo de este producto, ¿no? Ujú. Bueno, por eso es lo importante también de el seguimiento de los laboratorios en el mundo. Lo que no debe ser es la persecución de precios irresponsablemente, porque bueno, tú que eres en la industria Ujú. farmacéutica, sabes lo que cuesta un laboratorio de investigación y Investigación y desarrollo. desarrollo, que es costosísimo conseguir una droga que te cure, por ejemplo, y algunas son por serendipia, porque de repente Sí. el Rogaine nace porque era un remedio para era cardiovascular y resulta Sí. que terminó ayudando para la Crecimiento alopecia. del cabello, sí, porque tenía ese efecto secundario y después lo pusieron inclusive como loción capilar y todo esto. Ese era Ujú. un producto netamente cardiovascular y así hay mucho. Ujú. Mira, en cuanto a importación de insumos, la industria ha tenido problemas porque muchos de los remedios, tú me estás hablando del alcohol, Ujú. pero hay muchos remedios que para hacer cápsulas, antibióticos, se necesita, por ejemplo, aceite de oliva y una cantidad de productos que se necesitan. Porque es Bueno, terrible. no, bueno, en el caso de los insumos, nosotros hemos mantenido, bueno, constante vigilancia en todo lo que viene siendo, revisando todo lo que es el lead time, ¿no? De manera de tener los insumos mucho antes de empezar la producción del medicamento, ¿no? Como tal. Ahorita, bueno, evidentemente que con toda la crisis que hubo con los contenedores a nivel mundial, sobre todo de grandes empresas asiáticas productoras de materia prima, nosotros tenemos que planificar bien lo que es la importación, ¿no? Y más allá de eso, inclusive con la fabricación de los productos, pues, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes productos que se consumen durante una temporada del año en mayor cantidad, dependiendo del Claro. tipo de medicamento. Cuando te hablo de cuestiones crónicas o cuestiones como antigripales, antidiarreicos, que de repente se veían más en épocas constantes de lluvia, mayo, junio, ¿no? Que se consume más este tipo de medicamentos. Entonces, ahí nosotros hemos tenido que hacer trabajos de planificación. Pues, cada empresa farmacéutica lo hace, los insumos se compran prácticamente algunas para 4 meses, no, 3 meses, ¿no? Se mantienen los inventarios de insumos, No, además por inclusive el producto terminado también, Pedro. bueno, porque es difícil también con la falta de financiamiento, cómo mantienes tú un inventario tan alto, ¿no? Eso es un punto muy importante. La falta de financiamiento no solamente, mira, yo creo que la falta de financiamiento no solamente, con esto, es importante el sector industrial, es importante el sector comercio, tener este apalancamiento financiero y también el consumidor a pie. Okay, yo creo que toda tu gente aquí, inclusive en el estudio, es importante que tenga un apalancamiento financiero, inclusive con tarjeta de crédito. Yo creo que somos pocos los que pueden tener una tarjeta de crédito con más de $150, ¿no? Eso es algo que también se tiene que observar, Están ¿no? volviendo a surgir en el país. Mira, te pregunto por Conindustria Ujú. sobre la encuesta de coyuntura, cómo salieron los sectores, qué es lo que está produciendo más divisas, cuál es el que está mejor dentro de los sectores de comercio e industria en el país. Bueno, fíjate, en la parte del sector industrial se mantiene más o menos la capacidad operativa un 30%, ¿no? La capacidad de producción, yo creo que ahí todavía hay mucha capacidad inclusive de sacarle provecho, sobre todo también a la parte de exportación. Sigue siendo alimentos y medicamentos lo que llevan quizás la bandera. Ojo con esto, no son sectores que son bollantes como tal, ¿no? Porque evidentemente estamos en una economía mucho más pequeña que hace muchos años, como tú bien dices, apalancamiento financiero. Cuando tú vienes a sacar números, de repente tú hace años atrás, 4, 5, 6 años, tú contabas con un 14% del Producto Interno Bruto, lo que era la cartera crediticia. Hoy día no es sino el 1.4 o el 1.6. Está cercano actualmente en lo que viene siendo la cartera de préstamos en 1.080.000.000, más o menos por ahí son los números. Yo creo que para que esto se
se manejara o se estabilizara un poco, estaríamos hablando de que un 14, un 16%, estaría hablando de cuánto, 11, 12 millardos de dólares en este momento, ¿no? Entonces, sigue siendo, Pedro, la parte de medicamentos y alimentos, siguen algunos sectores que repuntaron en el mes de julio, otros siguen en estado digamos, en estado de alerta. Tienes la parte de calzado, tienes textiles, tienes autopartes y repuestos, que son sectores que han sufrido mucho en los últimos años, ¿no? Yo creo que estos sectores, y hay otros sectores también adicionalmente que, bueno, dependiendo el tipo de rubro, se han visto también en la necesidad de muchos, como todos en la industria, han tenido que recurrir quizás a préstamos extraordinarios, banca privada, todo esto, ¿no? No, eso para nadie es ningún secreto, ¿no? Sí, bueno, Tito, ¿alguna recomendación final para estos últimos meses del año? Y entramos ya en el periodo de Navidad, donde aumenta el consumo y la producción, supuestamente. Sí, bueno, nosotros evidentemente que siempre estamos positivos, optimistas, ¿no? Yo creo que en este último trimestre se va a seguir trabajando, hay que ver el resultado de la ley de armonización tributaria, que eso también va a sumar hacia el sector industrial. Tenemos que seguir trabajando de la mano con el Estado venezolano en conseguir crecimiento económico, que el ciudadano a pie consiga calidad de vida, tenga mejor calidad de vida para este último trimestre y por qué no tener unas mejores Navidades, ¿no? Yo creo que dentro de todo el optimismo es lo último que tenemos que perder. Muy bien, muy bien. Bueno, Tito, siempre gracias por estar aquí, por esos números que compartes. Bueno, 2.4 por lo menos es positivo, no es negativo, así que para adelante. Así es. Era Tito López, vicepresidente con Industria, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica y Fundafarmacia. Vamos a escuchar el tema con Another One Bites the Dust y ya regresamos. Una